Bienvenido a la lección de cómo estudiar la Biblia. En esta lección aprenderemos que el estudio bíblico efectivo implica 3 pasos cuidadosos: observación, interpretación y aplicación. Este no es un estudio académico. El objetivo no es hacerle un erudito bíblico. La misión para este estudio es guiarlo a los pasajes de las Escrituras que le muestran la voluntad de Dios para su vida en el día a día. El interés está en el mensaje devocional de las Escrituras. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra. Para saber lo que Dios ha dicho en la Biblia, primero se debe saber cómo estudiarla. Tener un método confiable para el estudio de la Biblia es importante. Hay 3 pasos para el buen estudio de la Biblia: observación, interpretación y aplicación. La observación plantea la pregunta: ¿qué dice? ¿Qué escribió realmente el autor de este pasaje de la Escritura? ¿Cuál ha sido el contexto? ¿Qué gramática usó el autor? ¿Qué estructura y estilos literarios eligió el autor al presentar el material? La interpretación plantea la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué está tratando de enseñar el autor de este pasaje de las Escrituras al lector? La aplicación plantea la pregunta: ¿qué significa para mí? ¿Qué se supone que debo cambiar acerca de cómo pienso, siento o actúo debido a este pasaje de la Escritura? Cuando llega a la sección llamada aplicación, hágase algunas preguntas como estas: ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay advertencias que prestar atención? ¿O mandamientos que obedecer? ¿Hay algún pecado que dejar? ¿Hay alguna verdad nueva sobre Dios o Jesucristo? ¿O alguna verdad nueva sobre mi propia vida? ¿Hay palabras de desafío, inspiración, palabras de consuelo o aliento? ¿Hay algunas preguntas que no pueda responder? ¿Hay otros pasajes que se relacionan con esta escritura? Estas preguntas lo ayudarán a resolver algunas aplicaciones de las Escrituras a medida que las lea. Ahora, las 12 reglas del estudio bíblico. Con estas 3 categorías en mente, aquí hay algunas reglas generales para el estudio de la Biblia. Las cosas que valen la pena suelen tener reglas. En un entrenamiento formal como una escuela bíblica llaman a estas reglas hermenéutica, el arte y ciencia de la interpretación. Aquí están las 12 reglas. Primero, para cualquier pasaje de la Escritura hay una interpretación, pero puede haber muchas aplicaciones. Es importante no confundir interpretación con aplicación. Lo que el texto intenta decir al lector es un mensaje único, pero las implicaciones de ese mensaje para la vida del estudiante pueden ser muchas. Un autor escribe a una sola persona o un grupo, pero los que realmente leen un texto provienen de muchos lugares, tiempos, culturas y circunstancias. Segundo, dado que la Biblia es un libro sobre Cristo, busque el significado del texto para el mensaje de Cristo. Mientras lo lee, siempre pregúntese: ¿cómo se relaciona esto con los propósitos más grandes de Dios y su obra de salvación por medio de Cristo? Tercero, cuando estudie el Antiguo Testamento, recuerde que está buscando ejemplos y advertencias. Los textos históricos dan muchos ejemplos, tanto positivos como negativos. Los creyentes deben imitar a algunas personas y recibir advertencias de otras. Los eventos históricos en la Biblia, además de ser históricos, también pueden tener un significado ilustrativo. En Gálatas 4, 22 al 24, el apóstol Pablo señala que Abraham tuvo 2 hijos, pero también declara que estos hijos son alegorías. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Eso es historia. Sin embargo, la historia también puede tener un significado metafórico, representando 2 tipos diferentes de pacto. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:11 que todas estas cosas le sucedieron como ejemplo a los santos de la antigüedad, usó la palabra griega tipo. Estos santos, aunque reales, también eran tipos que se usan como ejemplos. Cuarto, nunca estudie un pasaje de la Escritura con una mente predispuesta a lo que significa el pasaje. Estudie el significado de los pasajes bíblicos sin asumir su significado, sin ninguna investigación. Un pastor alguna vez compartió algunos versos con una mujer con problemas. Luego ella dijo: «Pastor, no me confunda con las Escrituras, mi decisión ya está tomada». Algunas personas leen la Biblia de esa manera, solo escuchan las Escrituras pensando en lo que ya creen. Le dicen a la Biblia qué significa,
en lugar de dejar que las Escrituras les enseñen. Quinto, una vez que aprenda el significado de un versículo de la Escritura, pregúntese si está dispuesto a obedecer antes de enseñarlo a otros. En Santiago 1:22 se nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, más aún si somos maestros o predicadores. Lea este libro como lo hizo Samuel en 1 Samuel 3:10 diciendo: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Eso significa que una persona debería poder decir: «Dios, estoy listo para hacer lo que me digas». La sexta regla es: recuerde siempre que Dios nos habla a través de su palabra, por lo que debemos estudiar la palabra de Dios cuidadosamente, pidiéndole que nos ilumine a través de su Espíritu Santo. Debes leer las Escrituras tratando de comunicarte con Dios. Séptimo, hay algunos pasajes de las Escrituras que son difíciles de entender. No te sientas desilusionado si te topas con uno de ellos. Y no te obsesiones con estos pasajes difíciles. Deuteronomio 29:29 dice: «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todas las palabras de esta ley». Hay muchas cosas básicas en la Escritura que Dios ha dejado claro que podrían tomar toda una vida para entender. No hay razón para gastar mucha energía mental, espiritual, tratando de comprender estas cosas difíciles. Debe interpretar estas escrituras difíciles a la luz de los versículos que tienen un significado claro. Use conceptos fáciles de entender como guías para comprender las difíciles. No construya doctrinas o enseñanzas especiales sobre pasajes difíciles y tenga cuidado con los predicadores que sí lo hacen. 8. El contexto final para interpretar cualquier escritura es el resto de la escritura. El mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma. Segunda de Pedro 1:20 dice: «Pero antes que nada sepan que ninguna profecía de la escritura surgió de la interpretación personal». No le dé a ningún pasaje una interpretación personal que contradiga una enseñanza clara en otras partes de la Biblia. 9. Lea las escrituras buscando la verdad para vivir la vida y no solo para aumentar su conocimiento. El conocimiento bíblico no es una virtud. La virtud viene de una aplicación adecuada del conocimiento bíblico. Es la ejecución de la Escritura, la obediencia a la Escritura, lo que hará de la Biblia un poder real en su vida. 10. Cuando leas las Escrituras, busca la verdad para vivir, sin preocuparte por los problemas o los detalles secundarios. Por ejemplo, cuando hablas del libro de Jonás, algunos quieren discutir sobre si una ballena puede tragarse o no a las personas. Sin embargo, Jonás se trata de los prejuicios y el amor de Dios. Jonás odiaba a los ninivitas, pero Dios le mostró a Jonás que su amor se extiende incluso a los enemigos, y eso no tiene nada que ver con ballenas que tragan personas. Cuando lea el libro de Jonás o la historia de Adán y Eva, o cualquier otra historia en el Antiguo Testamento, lea esa historia haciendo estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí? Y Dios, ¿qué verdad estás tratando de mostrarme en esta escritura? Vea el panorama general, vea la gran verdad, vea la verdad principal. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cuál es su mensaje contundente aquí? Descansa en lo que dice el Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad. En ese mismo espíritu, la 11ª regla es la siguiente. Lea la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, buscando lo que podemos decir el argumento o la línea de razonamiento del libro. Libros como Romanos y Hebreos tienen un argumento magnífico. Hay un punto principal que recorre todo el libro, así que trate de descubrir y seguir lógicamente el argumento del libro. Y finalmente, el número 12. Siempre considere el contexto de cualquier pasaje de la Escritura. Una de las formas más comunes de hacer un mal uso de la Biblia es citar un pasaje fuera de contexto. La Escritura se puede usar para probar cualquier punto que desee probar si saca sus palabras de contexto y les da un significado que viole ese contexto. La palabra contexto significa literalmente con el texto, que es una declaración a la luz de los demás textos. Por último, considere esta oración, que usted entrará
en la palabra de Dios y dejará que la palabra de Dios entre en usted. El salmista nos recuerda cuán importante es esto, escribiendo: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Aprender, estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es la clave para vivir una vida que sea agradable a Dios. Esperamos que estas reglas le hayan iluminado. La mejor manera de aprenderlas es a través de la práctica. Nuestra esperanza y oración es que sea bendecido y planee seguir estudiando la palabra de Dios en este curso.